Listo. Entonces, una vez teniendo clara lo que es la conciencia, vamos de nuevo con las claves que hemos, digamos que sacado a lo largo de estos 3 webinarios acerca del tema pues de dinero, finanzas y emprendimiento. Entonces, la clave número 1 es formarse en finanzas personales. Resulta clave la gestión del dinero que entra en mi vida, ¿no? Dependiendo del canal del que yo lo reciba, cómo gestiono ese dinero para que eh, circule pues digamos que en el área económica. Y para que regrese de nuevo a nosotros. Entonces, lo siguiente pues es formarse en el área de su interés, en el área que tenga cada quien. En mi caso pues eh, generalmente pues yo me formo en temas de este tipo de desarrollo personal, de finanzas, de todo este tipo de cosas y también en el área de la enseñanza del idioma inglés y en la música. Generalmente pues yo me estoy formando como en eso. Llevo los últimos años de mi vida formándome en estas áreas. Y pues cada quien mirará en qué área necesita formarse, ya sea digamos en el área de la medicina, en el área de, no sé, del derecho, lo que sea, digamos que sea del interés de ustedes. Pues. Formarse en negocios, porque resulta bien importante si queremos la consecución de la riqueza, si queremos riqueza en nuestra vida, necesitamos crear negocios, es lo que hemos venido hablando últimamente. Y para crear negocios, tengo que formarme en cómo crear negocios, tengo que buscar mentores que sepan hacer negocios, que hayan hecho negocios y que me enseñen cómo hacerlo. ¿Listo? Diligenciar el estado financiero, que eso es como la gestión del dinero, de todo el dinero que llega a mi vida, también de todo el que sale. Diligenciar el estado financiero resulta importante para identificar cómo están mis finanzas. Alcanzar la estabilidad financiera, que es básicamente que yo pueda pagar mis gastos gracias a cierto valor que yo le ofrezco a la sociedad, al sistema económico, digámoslo así. Y construir la libertad financiera, que es creando activos, creando negocios y finalmente disfrutar de una independencia financiera cuando ya mis negocios paguen todas mis cuentas y paguen mis lujos, digámoslo así. Sin necesidad de que yo esté pendiente de mis negocios, sino que ellos ya funcionan bajo un sistema de apalancamiento, que es cuando tengo a otras personas que se encargan pues de que funcione ese negocio. Personas o pueden ser máquinas también, dependiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar un poco de lo que hablamos en los webinarios pasados. Algo que es muy importante es el cuadrante del flujo del dinero. ¿Sí? Entonces, según como el autor de esta teoría habla de que existen 2 cuadrantes grandes, que es el izquierdo y el derecho. Y en el izquierdo está el 95%, entre el 95 y 97% de la población genera dinero de estos dos cuadrantes izquierdos. Entonces, ya sea desde siendo empleado o siendo autoempleado. Siendo empleado, trabajando para la empresa de otra persona, siendo autoempleado, trabajando para mi propia empresa, pero yo soy el que tengo que hacer todo en mi empresa. Entonces, cuando yo soy el que tengo que hacer todo en mi empresa, yo no soy un empresario, sino que soy un autoempleado, digámoslo así. ¿Listo? Y está el cuadrante derecho, donde hay empresarios, dueños de negocio, que ellos son los dueños de la empresa, pero no necesariamente tienen que estar ahí haciendo pues toda la labor productiva de la empresa, no tienen que estar allí. También tenemos entonces un cuadrante de inversionista en la parte derecha, que son las personas que ya el apalancamiento no lo hacen con personas, sino que lo hacen es con dinero. Ponen su dinero a trabajar para ellos. Ellos hacen de cuenta que cada dólar que tienen es un empleado de ellos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que apuntarle es a pasar del cuadrante izquierdo al cuadrante derecho, de alguna manera. ¿Listo? Ya le daremos un poco más de profundidad a ello en esta sesión. Entonces, teniendo claro esto, nuestro mapa financiero es alcanzar primero una estabilidad financiera que de acuerdo con los gastos que yo estoy registrando en mi estado financiero,
digamos que mis gastos son de 2 millones de pesos, entonces que yo lo que reciba por mi trabajo sea de 2 millones de pesos. Ahí ya seré estable financieramente. Lo siguiente es alcanzar la libertad financiera, aunque todavía sigo estando en el cuadrante izquierdo porque inicialmente monto mi negocio, yo tengo que hacer todo en mi negocio, ¿sí? Pero que esto sea extra, esto sea parte de mi trabajo normal. Entonces la idea es primero tener un trabajo que me dé la estabilidad financiera y que ojalá me sobre un poco de dinero y que me sobre un poco de tiempo. Y lo que yo voy a hacer es que con ese sobrante de dinero y sobrante de tiempo voy a empezar a crear un negocio que inicialmente pues será a un autoempleo en el cual yo voy a tener que estar pendiente todo el tiempo, yo voy a tener que trabajar, yo voy a tener que producir, pero que con el tiempo, utilizando algunas estrategias de apalancamiento, eh, me genere ya una independencia financiera. O sea, que pase de ser libre financieramente a ser independiente financieramente. Ahí yo ya estaría hablando de el cuadrante derecho, cuando ya mi negocio funciona sin mí, sin mi presencia, sin mi esfuerzo físico como tal, sin mi presencia física. ¿Listo? Y entonces les recuerdo algo que decía Robert Kiyosaki, decía que un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, un pasivo es algo que extrae dinero de tu bolsillo y que básicamente eso es lo único que necesita saber uno. Pero bueno, hay mucho de fondo realmente. Y también dice él que si desea ser rico, si desea ser una persona de abundante riqueza, necesitas pasar la vida construyendo activos. Los activos básicamente son negocios, son cosas que me generan dinero, negocios, básicamente. Entonces, si yo quiero riqueza, tengo que concentrarme en construir negocios, construir activos que me generen ingresos pasivos, que es otro término del que hablamos en el pasado. Entonces, un ingreso pasivo es algo que yo recibo de manera pasiva, yo no tengo que hacer nada y ese ingreso llega a mí. Ahora, un ingreso activo es un ingreso que me llega cuando yo tengo que moverme, cuando hay acción ahí, cuando hay actividad. Y los ingresos activos pues me mantienen siendo un empleado o un autoempleado, mientras que los ingresos pasivos ya me dan libertad y finalmente me darán independencia. Entonces por eso es importantísimo generar negocios que con el tiempo me den ingresos pasivos. ¿Listo? Y vamos a continuar entonces. Algo de lo que hablamos la clase pasada fue de los carriles. Entonces hay 3 grandes carriles desde, digamos, desde donde se puede construir ingresos. Entonces el primero, pues es el carril de la acera, que pues en resumidas cuentas son estas personas que dependen mucho de otras. Dependen del gobierno, dependen de los papás, dependen de, no sé, ese tipo de cosas. Cuando todavía digamos que no se genera ningún ingreso producto de o a cambio de un trabajo, de algún aporte que yo le haga al sistema económico como tal. Eso sería desde la acera, ¿sí? El carril lento, que es básicamente el autoempleo y el empleo, cuando yo cambio mi tiempo por dinero, básicamente. Cambio mi tiempo, mi esfuerzo, mi conocimiento. Cuando lo cambio por dinero, estaré en el carril lento. Y está el carril rápido, que es cuando ya yo genero un sistema bajo apalancamiento que hace que las cosas sean mucho más rápidas. Cuando tengo un equipo de trabajo que hace mucho trabajo, que digamos, multiplica la productividad de mi negocio y entonces ahí lo que se hace lo que yo solito haría en varios días, en varios meses, incluso en varios años, lo podría hacer en un solo día, por ejemplo. Entonces les decía, no es lo mismo que yo trabaje solo en mi empresa y que, digamos, disponga mis 8 horas al día, 8 o 10 horas, digamos que fueran 10 horas. Entonces yo voy a ser productivo durante 10 horas en un solo día. Pero ¿qué pasa si conmigo trabajan 10 personas? Entonces mi empresa
mi negocio ya no va a producirlo de solamente un día, sino que va a producirlo de 10 días en un solo día. Ya no serán 10 horas productivas, sino serán 100. Ahí estoy sumando la productividad de cada una de las personas que trabaja conmigo. Entonces, lo que yo solito haría en 100 días, lo vamos a hacer en un solo día, porque hay 10 personas siendo productivas en el mismo día. Ahora imagínense que en esta empresa no hay solo 10 personas, sino que hay 1000. Y si hay 1000 personas, estaríamos haciendo en un solo día lo que yo solito haría en 3 años. 1000 días, 365 por 3 da como 1000 y pico, como 1100 días, ¿cierto? Entonces estamos hablando de más o menos 3 años. Por eso se le llama carril rápido, porque estamos agilizando el proceso. Los procesos los estamos agilizando. Por eso resulta importante crear equipos de trabajo, ¿sí? Obviamente dependiendo el negocio en el que yo me mueva, dependiendo del sector financiero en el que yo me mueva, eh, y bueno, depende de muchas cosas realmente, pero digamos que ese es el concepto general. Yo tengo que buscar entrar en el carril rápido, pasarme del carril lento al carril rápido. Es lo que yo tengo que buscar. ¿Listo? Entonces, bueno. Y una vez teniendo claro esto, pues será enfocarnos en el carril rápido, ¿no? Entonces, el carril rápido, vamos a recordar algunos conceptos claves. Uno es que el carril rápido, si yo construyo un negocio, me va a tomar entre 5 y 10 años automatizarlo, que sea completamente automático, que no dependa de mí. ¿Listo? Puede ser que me tome menos, como puede ser que me tome más. Lo importante es que yo esté ahí, lo importante es que yo esté construyendo ese negocio que me va a pasar del carril lento al carril rápido. ¿Listo? Resulta bastante importante. Y por eso también es importante tener mentores, porque si tengo un mentor que ya ha recorrido ese camino de pasar del carril lento al carril rápido, muy probablemente me voy a ahorrar muchísimo tiempo, porque esa persona ya sabe cómo construir un negocio, ya lo construyó, él ya sabe cómo es, ya sabe qué cosas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer, y entonces muy probablemente me va a ahorrar muchísimo tiempo. De ahí la importancia de tener mentores, ¿sí? Entonces, tener mentores, pues a veces resulta bastante costoso, pero probar con la ignorancia resulta aún mucho más caro, porque puede ser que nunca logre nada, ¿sí? Y toda esa riqueza que yo podría acumular en el transcurso de un par de años, gracias a tener un mentor que me ayude, que me enseñe los pasos que yo debería recorrer, toda esa riqueza la estoy perdiendo, ¿sí? Por ahorrarme lo que me cuesta pagarle a ese mentor, ¿sí? Entonces resulta importante tener mentores. Las personas del carril rápido pues controlan sus activos, le definen su valor, ellos le ponen su precio, ellos hacen lo que se les da la gana con su negocio, digámoslo así, con sus productos y con sus servicios en el carril rápido. Mientras que si estamos en el carril lento y somos subordinados, pues nosotros no podemos controlar eso. Eso depende del dueño del negocio, ¿verdad? Si estamos en un autoempleo, tal vez nosotros tengamos algo de control. Sin embargo, también muchas veces dependemos de otros factores, como la competencia y otro tipo de cosas que serán analizados después. Las personas del carril rápido proporcionan empleos, lo que les hablaba ahorita. Entonces, si yo necesito un equipo de trabajo, yo voy a necesitar personas que trabajen. Voy a proporcionar empleos y ahí entonces viene algo muy interesante que es muy bueno porque yo voy a poder ayudar a muchas personas dándoles empleo, ¿sí? Dándoles la oportunidad de que ellos cambien su tiempo, su esfuerzo y su conocimiento por dinero, digámoslo así. Lastimosamente, digamos que viéndolo desde un punto de vista, eh, digamos que no equitativo, no necesariamente injusto.
pero digamos que no equitativo, pues obviamente si yo soy el dueño del negocio voy a tener que tener empleados. Es verdad. Pero yo tengo la oportunidad de controlar también cómo quiero que funcione ese tema del empleo. Si yo quiero que sean, de alguna manera, participen en el negocio, sean socios, o si definitivamente les puedo pagar un poco más de lo que ganarían en otro lugar, los trato mejor. Hay muchas cosas de las que uno podría contribuir con estas personas que, pues, ellos van a estar en el carril lento, pero es importante que yo asuma la responsabilidad de entrar en el carril rápido. Ya les hablaba, entre más dinero yo reciba, más oportunidades tengo de ayudar a más gente. Por eso es importante ser rico, es muy importante. Tener buenas relaciones es muy importante. Es una responsabilidad. Tener buena salud es una responsabilidad. ¿Listo? Tengo que responsabilizarme de esto y hacerme cargo y hacer que las cosas funcionen. Los ricos, o bueno, las personas del carril rápido toman los fondos de inversión para conservar la riqueza, es decir, lo toman como un modo de ahorro. Sí, se capitaliza, crece dependiendo los montos, pero esto lo ven más como una manera de conservar la riqueza que ya tienen en vez de generar riqueza por medio de estos fondos de inversión. Entonces, gracias a una pregunta que alguien del webinario nos hizo en la clase pasada, tomamos un ejemplo de los CDTs. Los CDTs funcionan para conservar el valor, para conservar el dinero, para no gastármelo en pendejadas, sino más bien guardarlo y y de pronto darle una plusvalía. Plusvalía es que sume, que gane más valor. Sin embargo, hablábamos también de que igual el tema de la inflación, al aumentar la inflación, que es el costo extra que yo pago todos los años por un producto o un servicio, ese aumento en el costo, pues básicamente esa poca rentabilidad que me da un CDT, básicamente compensa ese costo extra que yo estoy pagando por las cosas. Pero pues obviamente depende mucho de los montos de inversión, porque no es lo mismo que yo ponga en un CDT 1.000.000 de pesos a que yo ponga 100 millones de pesos o que ponga 1.000 millones de pesos en un CDT. Obviamente el margen, o sea, digamos ya hablando de plata, pues la diferencia va a ser grande, ¿no? Si yo pongo 1.000.000, me voy a ganar 50.000. Si pongo 100 millones, pues me voy a ganar 5 millones. Y si pongo 1.000 millones, pues serán, no sé, como 50 tal vez. 50 millones. Entonces, pues ahí uno dice, es buen negocio. Pero realmente, si uno se pone a analizar el poder adquisitivo con el que yo podría comprar lo que yo podría comprar con 1.000 millones de pesos hoy, en un año, pues no lo voy a poder hacer. Se va a reducir muchísimo el costo. Entonces, es más o menos ese el tema. ¿Y qué más? Y pues finalmente las personas del carril rápido controlan sus fuentes de ingresos y controlan todo, básicamente. Sus fuentes de ingreso, pues básicamente son sus activos. Esto es importante porque para poder entender lo que viene a continuación. En 10 minutos se desconecta la llamada, en 8 minutos vuelven y se conectan con el mismo link, por favor. ¿Listo? Entonces, algo que es muy importante es que las personas que conducen coches, coches lujosos y andan en jet privado no llegaron ahí ganando dinero lento, o sea, estando en el carril lento. Entonces, ellos lo hicieron en el carril rápido. Entonces, como podemos, esta era una infografía pues de lo que venían siendo los carriles. Esto lo tocamos al final la vez pasada. Y nos vamos a enfocar ya en el tema de hoy, que es, bueno, si no te estás enriqueciendo, deja de hacer lo que estás haciendo. Es una frase de MJ DeMarco, que es una de las personas de las que he extraído la mayoría de la información de acá, de los mentores que he extraído. Y entonces, él tiene también 5 mandamientos para construir negocios, para construir activos que nos generen ingresos pasivos. Los mandamientos que él menciona son, el primero es un mandamiento de necesidad.
Para construir un negocio es importante que yo encuentre la necesidad de las personas, ¿sí? Y él tiene un concepto muy importante que dice que a nadie le importa un negocio en el que su único propósito sea hacer rico a quien empieza ese negocio. Y de ahí se parte al siguiente, que es qué problema yo puedo solucionar. Ahí me comí el signo de interrogación. Básicamente es entender que el negocio no se debe hacer con el propósito solamente de ganar dinero. Va a resultar mucho más importante resolver una necesidad, resolver un problema que haya allá afuera. Que ya el dinero viene simplemente por hacer bien mi trabajo, por poner un buen producto, por poner un buen servicio que solvente esa necesidad de las personas, esa necesidad o ese problema que tienen esas personas. Y una vez yo resuelva esos problemas, ahí va a entrar dinero, ¿sí? Pero si yo solo me enfoco en dinero, el dinero, como hemos hablado, está hecho para pasar de mano en mano. Entonces, no importa la cantidad de dinero que entre en mi bolsillo, él siempre va a salir, él siempre va a ir a las manos de otra persona. Entonces, por eso pasa a un segundo plano el tema de generar dinero. Obviamente, estamos hablando de cómo generar riqueza, de cómo generar dinero, pues el dinero es muy importante, está en el podio de lo más importante. Pero yo tengo que enfocarme en solucionar problemas, en mejorarle la vida a las personas. Y una vez yo me enfoque en eso, en qué problemas encuentro yo para resolver, ahí las personas simplemente por agradecimiento, por resolverles ese problema, ellos van a dejar dinero en mis cuentas. ¿Sí? Ese básicamente es el concepto de crear un negocio. Entonces, hay gente que tiene mucha sed y pues no sé si sea el caso, no sé si ese era el propósito inicial de estas empresas, pero hay gente que tiene mucha sed y entonces Postobón se le ocurrió, a Postobón, a Manantial, a yo que sé, a esas empresas se les ocurrió poner agua en bolsas y en botellas y empezó a resolverle esa necesidad a las personas de tomar agua. La embotelló, cogió agua de algún lugar, la embotelló y se la puso ahí a la persona que tenía esa necesidad. Y entre más personas impacte, pues más dinero les va a entrar. Entonces, entre más botellas de agua ellos empaquen, a más personas les quiten la sed, resuelvan esa necesidad, más dinero les va a entrar. Entonces ahí viene una pregunta muy interesante. No es cómo hago más dinero, sino cómo ayudo a más gente. ¿Cómo llego yo a más gente? ¿Cómo impacto a más personas? ¿Cómo les mejoro la vida a más personas? ¿Sí? Y entre más personas yo ayude, a más personas les mejore la vida, a más personas les resuelva problemas, más dinero va a entrar en mis cuentas. Es más o menos el concepto. ¿Sí? Entonces aquí viene el tema de que la cantidad de dinero que un negocio genera es proporcional al valor que genera ese negocio. Cuando hablamos de valor, hablamos de aporte. ¿Qué aporte está generando esa empresa, ese negocio, esa persona como tal? ¿Sí? ¿Cuál es ese aporte? Y eso es proporcional. Si yo le aporto valor a 100 personas y el precio de ese valor es de $1, pues voy a recibir $100. Si le aporto valor a 1000 personas, si le resuelvo problemas a 1000 personas, voy a recibir $1000 y así sucesivamente. Y ahí viene una frase muy interesante de un mentor en finanzas que dice, impacta a millones y te llenarás de millones. Entonces aquí resulta importante el tema del impacto. ¿Cuántas personas yo impacto? Y viene un proceso muy interesante el que voy a hablar ahorita, ¿sí? De que para convertir, digamos, eso en dinero. Ese impacto que yo hago, cómo se convierte en dinero. Y viene una premisa acá. Busca problemas, busca gente que se queje y soluciona sus problemas. Aquí tenemos que, yo les había hablado de que debíamos alejarnos de las personas tóxicas. Eso en términos de cuidar nuestra energía, en términos de tener una mentalidad ganadora, en términos de
estar mucho mejor nosotros, ¿cierto? Pero si vamos a escuchar a una persona quejándose, si esto, vamos a analizar cómo yo puedo resolverle ese problema a esa persona, cómo yo empaqueto la solución a ese problema y le empiezo a solucionar ese tipo de problemas a las demás personas, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar un poquito más de eso, ¿listo? Y entonces viene acá algo que decía MJ DeMarco, que es o solucionas un problema a la gente o le entretienes. Básicamente así funciona el sistema económico. Los que no resuelven problemas, básicamente lo que hacen es entretener a las personas. Entonces aquí vienen los conciertos, vienen las obras de teatro, vienen los stand-up comedies, vienen, bueno, en fin, programas como, y los programas de televisión que lo que hacen es entretener a la gente, ¿sí? Algunos libros, todo ese tipo de cosas entretienen a la gente. Entonces, básicamente son tres puntos desde donde yo puedo empezar a aportar valor. O resuelvo chicharrones, o entretengo a la gente, o les mejoro la vida en algún aspecto. Básicamente son esas tres. Bueno, digamos que se resumen en mejorarle la vida a las personas, porque si yo los entretengo, les estoy mejorando la vida. Y si yo les estoy resolviendo problemas también. Entonces, digamos que todo como que converge ahí, en mejorarle la vida a las personas. Si yo le ayudo a mejorar la vida a las personas, pues entre más personas yo les mejore la vida, más dinero voy a ganar. Vamos a continuar con el mandamiento de entrada. Entonces, el mandamiento de entrada hace referencia a que mientras más difícil sea entrar en tu sector, en tu negocio, mejor irá a largo plazo. Esto funciona cuando, digamos, yo creo cierta escasez. Creo cierta escasez en mi negocio, cuando mi negocio es tan auténtico que resulta difícil que alguien más se apropie de mi mercado. ¿Mm? Entonces, cuando yo hago algo que la mayoría de la gente hace, pues digamos que se abarata el producto o el servicio. Se pone muy barato porque cualquiera lo puede hacer. Como cualquiera lo puede hacer, pues entonces, digamos que hay un tema que se llama oferta y demanda, donde entre más, digamos, la demanda sería el tema de qué necesidad tienen las personas. Y la oferta es cuando yo precisamente estoy ofreciendo ese producto. Lo ofrezco y lo ofrezco y lo ofrezco, y la demanda es cuando lo piden, ¿cierto? Entonces ahí viene una relación muy importante también, porque digamos que a mayor demanda y poca oferta, el precio aumenta. Si hay mucha gente que está pidiendo un producto y yo tengo pocos productos para ofrecerle a todas esas personas, yo puedo cobrarlo caro. ¿Por qué? Porque como hay muchas personas, yo digo, listo, en vez de dárselo a cierta persona, te lo voy a dar a ti, pero te vale tanto. Le aumento el precio. Pero si la demanda es poca, hay muy pocas personas que lo quieren ese producto y hay mucha oferta, hay muchos productos, muchos servicios que tengan que ver con lo mismo, pues eso hace que el precio se abarate, porque la persona va a decir, la persona que está demandando el producto va a decir, pues tengo muchas opciones, déjemelo más barato y le compro a usted, o si no, pues me voy para donde el vecino. Y entonces a mayor oferta y menor demanda, el precio se abarata, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Entonces, por eso es importante que yo trate de ser lo más auténtico posible, que mi producto sea muy escaso, que mi negocio, a lo que yo me dedico, sea muy escaso. De esa manera voy a poder cobrar un poco más, ¿sí? Voy a tener menos competencia y todo ese tipo de cosas que son muy influyentes a la hora del precio y de todas estas cosas. ¿Listo? Y viene acá algo de lo que hablaba MJ DeMarco, es que si lo único que hace falta es un kit de distribuidor de 100 euros, no resulta ser un buen negocio.
Entonces aquí más o menos se enfoca un poco en el tema de las redes de mercadeo o los negocios estos multinivel, que de hecho ahorita están en mucha tendencia. Son negocios que a mí me parecen bastante inteligentes, son muy buenos. Sin embargo, resulta que, pues si la única barrera de entrada para ser parte de esa oportunidad de negocio tan maravillosa son $100, que son como 300.000 pesos, 400.000 pesos. Si eso es lo único que yo necesito para entrar a ese negocio, eso me da a entender que cualquier persona podría entrar a ese negocio también. Y voy a tener muchísima, demasiada competencia. Demasiada competencia. Claro, tiene un esquema que resulta bastante interesante porque si yo creo un equipo de trabajo que funcione, voy a generar ingresos pasivos bastante interesantes. Pero no estoy en control porque de eso voy a hablar ahorita en el siguiente mandamiento. No voy a estar en control porque ese trabajo, eso no depende de mí, depende del equipo de trabajo que yo construya alrededor mío, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el tema de que, bueno, que es liderazgo, que hay que ser líder, que tienes que tener las habilidades de un líder y que realmente tu negocio va a crecer hasta donde tú crezcas y todo eso que sí tiene mucho de cierto, pero que al final resulta ser un tema como muy de incertidumbre. Resulta ser incierto realmente hasta dónde pueda crecer mi negocio. Depende de muchos detalles, de muchas circunstancias, ¿sí? Yo intenté varias veces eh, en varias industrias que están trabajando también, el negocio multinivel, digamos que es el mismo esquema, pero trabaja en varias industrias. Intenté en varios lados y no obtuve los resultados que yo pensé que podía obtener. Y depende de muchas cosas, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir que a todas las personas les vaya a ir, porque a mí me fue mal en ese tipo de negocios, a las otras personas les vaya mal también. No, yo a lo que voy es a que eso es circunstancial. Tiene mucho de circunstancias realmente. Es muy incierto. Es muy incierto realmente que a ti te vaya a ir bien ahí. No tienes control total. Y tienes demasiada competencia, ¿sí? Porque la barrera de entrada son 100.000 pesos. Hay unos donde uno entra con 50.000, hay unos donde el kit de entrada es gratuito. Lo único que tienes que hacer es el pago del kit inicial de productos o de servicios que ofrezcan estas compañías. O sea, no hay barrera de entrada, cualquier persona puede ser parte de ese negocio. Entonces eso hace que haya demasiada competencia. ¿Listo? Entonces como por ese lado. Y pues entonces a mayores barreras de entrada, mayor protección y más duración a largo plazo. Tú tienes más control sobre tu negocio. Si no permites que cualquier persona entre a tu negocio, tú eres el único competidor que hay ahí. Pues como que tú te haces cargo del mercado. Tú decides cómo va a funcionar el mercado, tú decides cuánto stock va a haber. Por eso es importante siempre crear su propio negocio, su propio producto, su propio servicio, ¿sí? Y ya ahorita vamos a hablar de eso, o sea, no necesitas inventar de nuevo la rueda, pero sí es importante tener algo de autenticidad, algo de innovación, algo de valor agregado, todo ese tipo de cosas resulta bastante importante. ¿Listo? El otro mandamiento, pues es el mandamiento del control. Justo ya toqué un poco y es que todos estos mandamientos están muy ligados, ¿sí? Entonces, lo primero es que es importante que tú domines tu negocio y sobre todo en el tema de números, ¿sí? Tú decides cuánto stock vas a tener, cuántos productos vas a sacar, ¿sí? Ya no sé si es un producto o un servicio, tú decides, quiero tener 100 productos, no voy a hacer nada más. Si tengo 200 clientes, bueno, tengo solo 100 productos. Los primeros 100 van a poder adquirir el producto, pero les vale tanta plata. A veces uno quiere de pronto decir, no, pues como tengo 200 clientes, pues hagamos 200 productos. Y resulta que eso lo que hace es abaratar el precio.
Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas es importante pensarlas, ¿sí? Entonces, si mi producto es escaso, si yo soy la única persona que produce esto en este lugar donde estoy, ¿sí? Soy la única persona que, pues yo decido cuánto producto ¿qué? Voy a crear para atender a cierta cantidad de personas y puedo cobrar un poco más si quiero. ¿Listo? Eso por un lado. El tema bueno, en el tema del mandamiento del control es que el plan financiero debe estar bajo tu control y si alguien puede ejercer cambios y fastidiarte el negocio significa que no tienes control absoluto. Entonces acá es donde uno tiene que tener claridad del equipo de trabajo con el que va a empezar a trabajar. Entonces aquí se habla de que es mejor tener un equipo de trabajo que tener socios. Entonces es importante, y vamos al mismo tema de la entrada, ¿no? Es importante que entre menos socios hayan en tu negocio, mucho mejor. Cosa que tú tengas, simplemente tienes un equipo de trabajo, un equipo de colaboradores que te van a ayudar a que tu negocio vaya a un siguiente nivel. Pero si tú tienes socios, tú tienes que compartir las decisiones con ellos. Una cosa es que te ayuden a aclarar las ideas para que tomes mejores decisiones y otra cosa es que tus decisiones dependan de las otras personas, dependan de tus socios. Entonces es mejor que tú procures no tener socios. Es mejor que no tengas socios. Es mejor que tengas colaboradores. Consíguete un equipo de trabajo donde las personas te ayuden a sacar tu nivel, a llevar tu negocio a un siguiente nivel, pero procura no tener socios. Procura trabajar solo. ¿Sí? Madura tu idea con las ideas de otras personas, tenlos en cuenta, pídeles opinión, todo eso, pero al final que seas tú la única persona que va a tomar la decisión de cómo, hacia dónde va a ir tu negocio. Eso es supremamente importante, ¿sí? Y bueno, en fin, hay muchas cosas ahí de fondo, pero esto resulta bastante importante. La diversificación de canales. Es importante también que mi negocio no tenga solamente, digamos que, un modo de operar. Entonces, esto se da el caso, yo les hablaba también de que uno puede diversificar en el mismo sector. No necesariamente tiene uno que tener varios, que todos los negocios que yo tenga sean totalmente diferentes, sino yo puedo crear a partir de un producto, de un servicio, crear otros que sean parecidos, que también yo pueda dominar eso. Les daba el ejemplo de un conferencista. Entonces, digamos que hay un conferencista que bueno, su principal canal de ingresos es el tema de dar las conferencias. Entonces vende las entradas al evento y ahí genera ingresos. Pero aparte de eso, creó un libro donde en el libro tiene el mismo contenido que da en las conferencias. Tiene un segundo canal de ingresos del mismo producto, básicamente. También creó un video curso, entonces ya tiene un tercer canal de ingresos con el mismo contenido, no necesita cambiarlo. El mismo contenido que está en el libro es el mismo que aparece en el video y es el mismo que él da en las conferencias. Aparte de eso, tiene sesiones personalizadas, sesiones individualizadas de coaching, de lo que sea que den sus conferencias, y ahí tendría una cuarta fuente de ingresos. Entonces, ¿qué pasa? En un momento como el que se está viviendo a nivel mundial, este conferencista, por ejemplo, ya no puede recibir ingresos de su canal principal, que era dar las conferencias a multitudes, porque en este momento nadie, o sea, no está prohibido hacer eventos multitudinarios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es su siguiente? Entonces, ¿de dónde van a depender los ingresos de esta persona? Pues de los otros productos que creó. Entonces, de los libros, o de los cursos en video, o de las charlas individuales, que tal vez eso sí lo va a poder hacer, digamos, de manera online. ¿Sí? Es ir mirando cómo yo puedo generar más canales por los cuales yo pueda distribuir, más canales de distribución, se llama esto, de mi producto, de mi servicio. Yo necesito diversificar esos canales. ¿Listo? Entonces aquí viene también un tema de franquicias y multiniveles. Que yo no puedo tener el control total como les hablaba ahorita en un multinivel. Y lo mismo pasa en las franquicias. Muchas veces en las franquicias yo adquiero una franquicia de McDonald's
y yo tengo que verme sujeto a poner las mesas como ellos quieren, que los colores tienen que ser pues, los de la marca de McDonald's, que las personas tienen que vestirse de la misma manera, que todo es porque eso ya está automatizado, ¿sí? Y yo tengo que de alguna manera regirme a ese tipo de control. Entonces, yo no voy a tener el control total de mi negocio si tengo una franquicia. Lo que sí podría hacer es crear una franquicia. Tengo yo mi negocio y creo franquicias a partir de mi negocio. Eso sí lo podría hacer y ahí yo sería quien tengo el control. Tenemos que buscar acá el control total de nuestros negocios. ¿Listo? Ese sería entonces el otro mandamiento. El otro mandamiento que habla MJ de Marco es el mandamiento de escalar. Es importante que el negocio que yo vaya a montar tenga la posibilidad de crecer, de escalar, de ir a un siguiente nivel. Y en este caso vamos a requerir buscar el apalancamiento, ¿sí? Entonces, cuanto más pueda escalar tu negocio, mayor será tu apalancamiento, ¿sí? Entonces, acá la idea es que yo, lo más pronto posible, logre hacer que ese negocio se sistematice, se automatice en ciertas cosas, ciertos procesos y que funcione bajo, digamos, el control de otras personas, pero que controlo yo. Es decir, en resumidas cuentas, pues, que yo el trabajo que tenga lo delegue, se lo delegue a otra persona para que se haga cargo de esas actividades que yo normalmente hacía, ¿sí? Porque al comienzo, muy probablemente yo voy a ser el que tenga que hacer todo en mi negocio, pero la idea es que después yo delegue eso y que eso funcione bajo el control de esa persona, pero como finalmente el negocio es mío, la marca es mía, todo es mío, los ingresos también son míos, ¿sí? Y bueno, y ahí vienen varias cositas de fondo. Y entonces acá es donde es importante también pensar cuál es el tipo de mercado al que yo estoy impactando, cuál es el mercado potencial a futuro también, ¿sí? Hasta dónde yo podría hacer crecer mi negocio, el número de clientes al que yo puedo llegar y pensar si el mercado es pequeño y no se puede escalar. Hay que pensar todo esto. ¿Hasta dónde podría yo hacer crecer mi negocio? ¿En qué momento yo podría hacer que otra persona se haga cargo de lo que de lo que me estoy haciendo cargo yo? ¿Sí? ¿Cómo yo podría hacer que ese negocio se automatice y se apalanque en otras personas? A eso se le llama escalamiento. ¿Listo? Entonces, lo mismo también mirar el nicho, mirar si ese nicho se puede escalar. Cuando hablamos de nicho hacemos referencia de la población a la cual yo voy a impactar. Entonces está macro nicho, está nicho y está micro nicho. Ejemplo, un macro nicho sería el sector educación, ¿sí? Un nicho podría ser universitarios. Y un micronicho podría ser carrera en administración de empresas. Eso sería un micronicho. Entonces, ¿ven? Está el macronicho, que sería todo el tema de la educación, todas las personas, toda la población que está interesada en educarse. Está el nicho, que vendría siendo las personas que se interesan en estudiar en la universidad. Y el micronicho sería personas que están interesadas en estudiar en esa universidad, pero estudiar administración de empresas. A eso se le llamaría un micronicho. Y yo tendría que mirar si ese micronicho se puede escalar, es decir, se puede hacer mucho más grande. Entonces ahí viene, si mi negocio está en el nicho de la educación, en el macronicho de la educación y es una universidad, que sería el nicho de universidades, mirar si ese micronicho al que yo estoy apuntando, que es administración de empresas, mirar si yo puedo hacer que crezca y buscar, por ejemplo, aumentarle otro micronicho, que sería, por ejemplo, derecho o medicina o cosas así. ¿Qué tanto yo puedo hacer crecer mi negocio? ¿Listo? Es un ejemplo que, no sé, se me acaba de ocurrir. Y entender también que los negocios que más rápido se pueden escalar son a través de Internet.
sobre todo en esta parte del tema del nicho y el micronicho. Uno puede llegar a muchísimas personas a través de Internet. Si yo tengo un negocio físico en un pueblo, en una ciudad, pues las únicas personas a las que yo voy a poder impactar son a las que, digamos, viven alrededor o que generalmente, pues, como que están alrededor, pues, de mi negocio. No voy a poder impactar a una persona de otra ciudad, es imposible, a menos que cree una franquicia. Y si yo creo franquicias, pues entonces voy a tener una franquicia de mi negocio en otra ciudad. Pero lo mismo, voy a tener mi negocio solamente en 2 ciudades y el resto no es posible a menos que siga franquiciando. Entonces, ¿qué pasa? Que con los negocios en Internet, pues no hay límite. Yo puedo tener clientes en mi ciudad, en otro país, en otro continente, ¿sí? En efecto, digamos, en el sector en el que yo me muevo, del tema de la enseñanza del inglés, tengo alumnos en Chile, tengo alumnos en México, tengo alumnos en España, ¿sí? Entonces, digamos, no, o sea, ahí se rompen las barreras, ¿sí? Se rompen las barreras. Es mucho más fácil escalar un negocio que yo tenga montado en Internet, ¿listo? Que de hecho alguien decía, si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe. Entonces, piénselo por ahí, ¿listo? Y para, digamos, resumir un poco lo que significa el escalamiento, o lo que significa escalar, básicamente es multiplicar rápidamente y exponencialmente el impacto que tiene tu negocio, los ingresos, con unas estrategias planteadas que no te requieran ese mismo porcentaje de escalada. Básicamente es lo que les decía ahorita. O sea, es llevar a que mi negocio funcione sin mí, el escalamiento, que funcione eh, gracias a la tecnología o que funcione gracias a las personas que yo contrate, pues, para que mi negocio funcione automáticamente, que funcione sin mí. ¿Listo? Avancemos un poco más. Y el último mandamiento es el mandamiento del tiempo. ¿Sí? Entonces, para esto es importante formularse preguntas. ¿Cómo puede el negocio ser automatizado? ¿Ese negocio que tú tienes se puede automatizar? Los procesos que generalmente se dan en ese negocio se pueden automatizar. Tendrías que analizar eso, ¿sí? Otra pregunta es, ¿requiere de tu tiempo físico? ¿Tienes que estar ahí para que ese negocio funcione? Y la otra, ¿podrías en un futuro hacer que funcione por sí solo? Porque la idea es que se reduzca tanto el tiempo de mi presencia física, pero que funcione bien, que siga escalando, que siga creciendo, que genere cada vez más ingresos, que cada vez ayude a más gente, básicamente, que cada vez ayude a más gente y pues asimismo cada vez genere más ingresos, ¿sí? Y que entre más suceda eso, al mismo tiempo, yo menos tenga que estar ahí presente, ya sea o porque automatice los procesos, digamos, con la tecnología, si es que pongo el negocio en Internet, o si tengo personas que se hagan cargo de las labores que yo normalmente hacía. Hay que tener muy en cuenta eso. Y viene el tema, pues entonces, de delegar y automatizar para que cada día dependa menos de ti. Y que con el tiempo te tome menos de un 20% de tu tiempo, ¿sí? Que sería, digamos, lo adecuado, digamos que el primer step al que yo debería llegar, el primer lugar al que yo debería apuntarle es a que si antes trabajaba 8 horas, pues que ahora solo trabaje 1 o 2 máximo en ese negocio, ¿sí? Para que el resto del tiempo yo se lo dedique a crear más negocios o a diversificar ese negocio que ya tengo, lo que les hablaba. Tema de pronto buscar otros canales de distribución del mismo producto. Entonces busco crear alternativas a esa fuente de ingreso que tengo ahí. ¿Sí? Entonces, algunos comentarios acerca de los mandamientos y de todo esto lo que hablamos hoy es,
No invertir en negocios que no resuelvan problemas. Negocios que estén enfocados solamente en ganar dinero, por ahí no va el tema. Es mejor que no lo hagan. A veces ofrecen negocios, no, invierta acá en monedas, invierta en dólares, invierta en divisas, pero usted no le está resolviendo el problema a una persona. Usted lo único que quiere es plata y eso aumenta el riesgo, ¿sí? Eso aumenta el riesgo, los riesgos de que usted pueda perder su inversión, de que pueda perder su tiempo. Lo mejor es resolverle los problemas a la gente. Primero porque usted está ayudando a la gente y ya por ayudar a la gente usted se merece ya muchas cosas, ¿sí? Y segundo, porque usted tiene más control de lo que está haciendo. Usted sabe que le resuelve el problema a una persona y esa persona le paga por resolverle ese problema. Mientras que si usted puede invertir el dinero en algo y usted está ahí esperando a ver si sí le funcionó o no. Si sí le funcionó el tema de la acción, si funcionó o no. Mientras que usted sabe que ya a la fija usted le resuelve el problema a esa persona y la persona le paga. Y ya. Y así. O si esa persona no está dispuesta a pagar porque se le resuelva el problema, pues bueno, habrá otra que sí. ¿Ven? Entonces, no invertir en negocios que no resuelvan problemas. No intercambiar el tiempo por dinero. Entonces, buscar en lo posible que, mientras tanto, mientras nuestros negocios cogen algo de fuerza, eh, por lo menos tratar de reducir ese tiempo que yo estoy intercambiando por dinero. Si antes trabajaba 10 horas, procurar que ahora solo trabaje 8. Si antes trabajaba 8, procurar que solo trabaje 5 o 4. Y así, o sea, tratar de reducir el mayor tiempo posible el intercambio de tiempo por dinero. ¿Sí? Hago referencia a ser empleado el menos tiempo posible. Si es que tienes que ser empleado porque te toca. ¿Sí? Menos tiempo posible. Y no operar a pequeña escala. Esto es importante en el sentido de la visión. Tienen que visualizar algo grande, algo que valga la pena, ¿sí? Algo que se pueda escalar, que tenga crecimiento constante, que cada vez más personas dependan de que tú les ayudes y que dependan de apoyarte en eso, de colaborar con tu negocio, ¿sí? Que crezca, que crezca, que crezca, que es importante tener una visión grande, no una compañía chiquitica, una ahí como para pagar los gastos, no, algo grande, algo que involucre a demasiadas personas en ese proceso, ¿sí? Y dice que no perder el control. Bueno, y no dejar que la startup es emprendimiento básicamente en español, sea un evento y no un proceso. Es decir, que no sea algo que se me ocurrió hoy y como por salir del paso y ya, sino que se convierta en algo grande y en algo pues que tenga igual su proceso de crecimiento y que yo viva todo ese proceso de crecimiento. ¿Listo? Entonces, básicamente esos son como los comentarios que hay alrededor de esto. Y para temas de innovación, pues entonces que eso quería hacer un poco de énfasis acá, cuando les decía que no es necesario que se inventen la rueda de nuevo. La rueda ya existe. Pónganle neumáticos, pónganle colores nuevos, cosas así, ¿sí? Entonces aquí él dice, no tienes que inventar un producto, puedes mejorar un producto que ya existe y hacer que esa mejora sea tan extraordinaria que haga que resalte en el mercado y que sea suficiente para que las personas te elijan a ti. Hacer que ese producto sea extraordinario, que sea muy escaso, ¿sí? Y que pues eso haga que se llame la atención de las personas y quieran escogerte. Y dice que las oportunidades están en todas partes, pero la gente tiende a no verlas. Entonces aquí es el tema de lo que les decía. Cuando oigas a personas que se están quejando, ahí habrá una oportunidad. Es importante empezar a escuchar cuáles son las quejas de las personas, ¿sí? Y ahorita les voy a dar un listado de posibles frases que dicen. Y no te obsesiones con grandes ideas. A veces uno dice, uy, es que tengo una idea genial.
es mejor, realmente a veces es mejor algo que ya existe, que uno ya ve que funciona. Si uno no sabe en qué emprender, si uno no sabe, bueno, un negocio que ya funcione y qué mejoras le puedo hacer a ese negocio. Y crear pues el mío desde cero, obviamente. Como les decía, siempre va a ser mucho, mucho mejor que ustedes creen el suyo. Que no se metan a uno que ya exista, sino que creen uno desde cero, pero con base en otro que ya existe, que funcione, que ya tenga éxito. ¿Listo? Entonces es mejor centrarte en algo que ya existe y simplemente hacerlo mejor. Y vienen algunas palabras que nosotros podemos identificar y desde las cuales podemos empezar digamos, a querer emprender desde ahí. Entonces, palabras que traen consigo oportunidades. Cuando alguien dice, odio tal cosa, odio tal, entonces ahí uno ya, ahí podría identificar una oportunidad. No me gusta tal cosa. Bueno, si no le gusta tal, ¿qué le gusta? Y miremos a ver qué le gusta y yo le ofrezco eso que le gusta. ¿Sí? Estoy frustrado o sea que no puede lograr tal cosa, se le dificulta tal cosa, pero resulta que yo sí sé cómo, o sea, yo sí puedo hacer eso. Entonces, le enseño a que lo logre, cierta cosa, ¿sí? Estoy frustrado con el inglés. Bueno, yo le puedo ayudar con eso, con el tema del inglés, ¿sí? ¿Cómo es que esto sucede así? Ojalá hubiera. Ojalá hubiera, pues bueno, yo le ofrezco ese hubiera, que ojalá. Estoy cansado de. Esto es una mierda, odio tal cosa. Entonces yo le ofrezco una alternativa a eso que odia, algo que sí le pueda gustar. Y lo que hago es como tener presente esas quejas, tratar de buscarle una solución, porque puede ser que en el momento no se me ocurra, pero si yo me quedo pensando en esa queja de esa persona, no desde el punto de vista de, esta persona es una persona tóxica, es una persona parable, es una persona, qué mamera hablar con esta persona. No, más bien como que yo me quedo pensando y digo, ¿yo cómo podría solucionarle ese problema a esa persona? Una vez encuentre la solución, yo sé que hay muchas personas que tienen el mismo problema, que tienen la misma queja. Entonces, esa solución la empaqueto en un producto o en un servicio y empiezo a vender. Ahí viene el tema de que mientras muchos lloran, otros venden pañuelos, ¿sí? Y por eso es que hay personas que dicen, no, es que cuando hay crisis es donde más millonarios se hacen. ¿Cómo así que cuando hay crisis es donde más millonarios se hacen? Claro, porque es que en las crisis es donde más las personas se quejan. ¿Y los millonarios qué hacen? Escuchan esas quejas, miran cuáles necesidades tienen las personas y empiezan a venderle soluciones a esas necesidades. Yo no sé si ustedes se dieron de cuenta la cantidad de personas que empezaron a vender tapabocas y gel antibacterial y jabón en los últimos meses. Porque había una queja, había una necesidad en las personas y los que son emprendedores, los que tienen mentalidad emprendedora, empezaron a resolver ese tipo de quejas, ese tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, cuando persigues oportunidades, fracasarás muchas veces. Lo importante es qué harás cuando fracases. ¿Volverás al camino lento? ¿Te quedarás en la acera? ¿O seguirás iterando hasta que encuentres cómo llegar a ese camino rápido? Dice MJ DeMarco. ¿Mm? Y les voy a dar una guía de emprendimiento en los minuticos que nos quedan de cómo debería uno empezar a crear su emprendimiento, su negocio, pues. Entonces, lo primero que hay que hacer, según yo, esto es según yo, es tener uno o varios mentores en mentalidad empresarial, en negocios, en finanzas y etcétera. Yo siempre se los he dicho, los mentores son muy importantes. Adquirir conciencia de cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos y cuáles son tus pasiones. Una vez tengas identificado eso, vas a pensar en cómo con tus dones, tus talentos, tus pasiones, tu conocimiento, puedes ayudar a la gente. ¿Sí? Una vez encuentres eso, lo vas a empaquetar primero estableciendo un propósito de vida, ¿no? Entonces tú coges ahí y lo empaquetas en una frase como por ejemplo la que les enseñé en el webinario sobre propósito de vida, que era
En el caso mío era como empoderar a personas que quieran mejorar su estilo de vida en las áreas de la salud, dinero y amor y relaciones por medio de talleres de empoderamiento, digámoslo así. Ahí empaqueté, ahí establecí un propósito de vida y viene el siguiente paso, que es diseñar un proyecto empresarial alrededor de mi propósito de vida. Entonces, como es un proyecto empresarial, pues tiene varios detalles. Definir si necesito o no una infraestructura física, una oficina, bueno, yo qué sé, o un computador. Hay muchos emprendimientos que se hacen desde la casa, ¿sí? Los costos operativos fijos y variables. Entonces aquí, ¿cuánto me va a costar el alquiler del lugar? ¿Cuánto me va a costar el internet? ¿Cuánto me va a costar la luz? ¿Cuánto me va a costar todo ese tipo de cosas? Lo que necesite, pues. Y el estándar de productos o servicios. Entonces, de acuerdo con mi propósito de vida, ¿qué productos o servicios son los que yo voy a distribuir para resolverle los problemas a las personas o para mejorarles la vida, ¿sí? ¿Cuál es el costo de producción? ¿Cuánto me vale? Eso ya es como gestión financiera. ¿Cuánto me vale hacer ese producto una vez o en masa, como sea? El precio al que lo voy a vender, las utilidades, las utilidades son las ganancias, qué ganancias me va a generar eso, y pues gestionar toda esa parte financiera, ¿no? Entonces el tema del control de ingresos y el control de egresos, que resulta importante. Planificar la producción de tu contenido, es decir, del producto o del servicio, hacer pues un plan de acción para empezar a crear ese producto o ese servicio, para producirlo. Planificar el equipo de trabajo que yo voy a necesitar para sacar adelante ese producto, ese servicio y llevarlo hasta el cliente. ¿Mm? Planificar la difusión del mensaje. Es importante hacerle marketing a eso. Es importante impactar a muchas personas. Como les hablé, entre más personas yo impacte, a más personas voy a tener la oportunidad de ayudar. ¿Sí? Porque yo tengo un excelente producto, un excelente servicio, pero si nadie sabe que yo tengo ese producto, ese servicio, pues muy difícilmente voy a poder ayudar a alguien, ¿cierto? Y viene acá un proceso muy interesante, que es hacer prospección, conversión, seguimiento y fidelización de clientes. Ese sería como el conducto regular a seguir en este tema de los negocios. Prospección es simplemente identificar personas que puede que necesiten mi producto, ¿sí? Conversiones que pasen de ser prospectos a ser clientes, es decir, que adquieran ese producto, ¿sí? Que lo adquieran. Luego hacerles un seguimiento, que es preguntarles cómo les ha parecido el producto, qué mejoras cree que se le pueden hacer, cree que está bien, y si van a volver a comprar, que ahí ya sería la fidelización de los clientes, cuando ellos vuelven y compran el mismo producto, ¿cierto? Y arrancar. Una vez tenga la idea clara, arrancar. Replantear si es que las cosas no están funcionando bien, qué puedo yo hacer, y recomenzar si es que de pronto no funcionaron las cosas, si fracasé o algo así, entonces vuelvo y comienzo. ¿Listo? Y pues básicamente eso es todo por hoy. Entonces, bueno, queda todo este tema. Vamos por aquí, quedamos en víctima versus responsable con este tema, antes de empezar con lo de emprendimiento. Entonces nos queda todo esto por ver. Así que muchísimas gracias por su atención, por estar aquí pendientes. Y bueno, nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias por todo. Dios les bendiga.